Bueno, vamos rapidito al libro de Abdías. Vamos a estar hablando del libro de Abdías y también vamos a estar hablando sobre Miqueas. Ustedes saben que yo les he dicho que estos estudios de los profetas menores pues nos obligan básicamente a estudiar todo el libro, porque no podemos sacar un capítulo y discutirlo sin tener que hablar de todo el libro, ¿verdad? Así que tal como hicimos la semana pasada, que tuvimos que cubrir pues dos libros completos, pues obviamente de forma rápida, ¿verdad? Tampoco nos podemos quedar mucho tiempo, ¿verdad? Porque si no nos da el tiempo, pero vamos entonces a estar trabajando en esta ocasión con el libro de Abdías, ¿verdad? Este es un profeta, ¿verdad? Que Dios levanta básicamente, y se entiende que está ministrando más o menos para la época del cautiverio babilónico, ¿verdad? Y 526 antes de que. ¿Ah? 526. Exactamente, ese fue el año de la caída, ¿no? Del 722 a.C., pues fue la caída de Asiria, ¿no? Perdóname, la caída del Reino del Norte por el cautiverio de Asiria. Y ciento y pico de años más tarde, el reino de Judá, o el reino del sur, ¿verdad?, cae a manos del imperio babilónico, ¿verdad? Y Dios nunca se apartó de su pueblo, siempre tenía un hombre de Dios llevándole palabra. Y eso es lo lindo de esto, ¿verdad? Que no importa las crisis por las cuales estos pueblos, esta nación estuviese pasando, siempre Dios tenía un hombre de Dios llevándole palabra. Palabra de Dios, ¿verdad? Sabiendo que Dios, aún en el cautiverio, Dios levantó el profeta Ezequiel, levantó el profeta Daniel, ¿verdad? Y allí también, post cautiverio, también Dios levantó profetas, ¿verdad? Por lo tanto, Dios siempre está con su pueblo. Y eso es lo lindo de esto, ¿verdad? Y otra cosa que podemos sacar de estos libros, de estos profetas, es que aunque Dios le envía un mensaje, obviamente, acuérdense que este mensaje es para que el pueblo reaccione. Para que el pueblo reaccione a su condición. Y estos profetas se atrevían a hacer cualquier cosa por Dios, ¿sabes? Se atrevían a hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan que hablamos de Osea, ¿verdad? Hablamos de estos profetas que eran capaces hasta de quitarse la ropa y seguir. Ahora cualquiera se quita la ropa y camina por ahí sin ropa, pero en ese tiempo, siendo un hombre de Dios, quitarse la ropa y caminar por el medio del pueblo no era cosa fácil, ¿sabes? Y estos profetas estaban dispuestos a caminar desnudos para llamar la atención al pueblo, para dejarles saber que Dios estaba indignado con su condición espiritual y que tenían que reaccionar, ¿verdad?, ante esa condición para que hubiese arrepentimiento, ¿verdad? Y Dios le daba palabra, ¿verdad?, para que ellos supieran, ¿verdad?, la condición en que se encontraban, pero siempre Dios dejaba una puerta abierta, una puerta de esperanza, ¿verdad? Por lo tanto, en todos estos libros vamos a ver ese proceso, ¿verdad?, de anuncio de juicio, pero también una puerta abierta de esperanza, ¿verdad?, y de arrepentimiento y de restauración. Este libro de Abdías es un libro especial porque es una profecía, es un oráculo de juicio contra una nación en específico, que no es Israel, ¿verdad? En este caso es Edom, ¿verdad? Vamos a leerlo todo, ¿verdad? Y vamos entonces aquí a leer el versículo 1. Y usted sabe que aquí, pues, obviamente, el que lee, pues, lo discute, ¿verdad? Así que vamos a empezar a leer. Algún voluntario por ahí que tenga el capítulo, el versículo 1. Vamos a ver. Son solamente 21 versículos. Visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así cuanto a Edom. Oído hemos el pregón de Jehová, y mensajero es enviado a las gentes. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. Ok, eso es bien importante, ese versículo.
¿Por qué? Porque es importante. ¿Qué podemos sacar de ese versículo? Porque hay un pregón, una solicitud, un rendimiento. Y están solicitando ayuda contra Edom. Sí, en la primera parte, Sí. la primera parte, lo que le da un preámbulo de que el Señor está hablando. ¿El Señor está hablando? El Señor ha dicho. Y hay como un rompimiento del protocolo. Ajá. El que vale a revelación divina cuando se trata de un profeta. Ok, es palabra de Dios. El profeta se validaba enseguida. Esto es palabra de Dios. Lo que va ahora es palabra de Dios. No es palabra mía, no es me lo inventé, es palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay algo mucho más importante en este versículo. ¿Ah? Confirma autoridad divina. Que habla con la autoridad divina. Y en este caso no le va a hablar a Israel, sino que va a hablar a un correcto, pueblo. eso es lo importante de este versículo. Dios no le va a hablar a Israel. Y ese era básicamente ¿qué? Ese era básicamente el template. Dios levantaba profetas para hablarle a su pueblo. Pero aquí vemos que Dios le habla a otro pueblo. El profeta Jonás, Dios lo levantó para hablar a quién? A Siria, ¿verdad? A Siria, ¿verdad? A Nínive, ¿verdad? Fue la ciudad de Nínive. Vemos que Dios no es solamente Dios de quién, de Israel. Dios es Dios de quién, de todas las naciones. Dios es Dios de todas las naciones. Israel era su escogido. Ese era su instrumento. Pero todas las demás naciones le tenían que dar cuenta a Dios también. ¿Verdad? Y esto es importante. O sea, ellas no estaban fuera del panorama delante de Dios. Estaban consideradas dentro de Dios. Y Dios tenía cuidado de ellas. Y Dios sabía cuál era la actitud de ellas. ¿Entiendes? Y Dios las amaba tanto como amaba a Israel. O sea, no podemos tampoco... Dios amaba a esas naciones como amaba a Israel. Cuando dice de naciones, me está metiendo también a los Sí. Estamos hablando a los chinos, a los japoneses, a los rusos, a toda la humanidad. Que no lo vemos aquí, pero vemos aquí que Dios rompe ese protocolo, ¿no? No solamente le habla a Israel, le habla a quién, a las demás naciones. Eran los enemigos de Dios también. Exacto. Y vemos aquí entonces que Dios habla a Edom, ¿verdad? Edom, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿quién era Edom? ¿Quién era Edom aquí? Esaú. Es descendiente de Esaú. No, Esaú. Esaú. Sí. ¿Edom era quién? Era Esaú. Era Esaú, ¿verdad? Eran dos hermanos, ¿verdad? Eran dos hermanos. Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Y Edom qué quiere decir de Edom? Rojo, ¿verdad? Rojo, ¿verdad? Pues se pudo haber sido porque Esaú era velludo. Dice que éramos un tipo colorado así, ¿verdad? También se dice que fue rojo por el potaje por la cual pues finalmente le vendió la primogenitura a su hermano Jacob, ¿verdad? O sea, dice la palabra que desde el vientre de su madre había riña entre esos dos pueblos, ¿verdad? Había riña entre esos dos pueblos, ¿verdad? Nacen esos gemelos, ¿verdad? Y obviamente vemos Esaú es el primogénito, Jacob, ¿verdad? Nace luego, pero vemos que en Jacob hay ¿qué vemos en Jacob? Que hay un interés especial por quién, por las cosas de Dios, ¿verdad? Y era básicamente, dice Jacob, usurpador. Él hacía lo que fuera para qué, para alcanzar que esas cosas que eran de Dios, ¿verdad? Y obviamente todos sabemos la historia, ¿verdad? Toda la historia de Esaú y Jacob, ¿verdad? Y vemos que entre esos dos pueblos siempre hubo riña. Jacob tuvo que huir de su casa, ¿por qué? Porque tan pronto Esaú se enteró de todo lo que había sucedido, que la bendición se la habían adjudicado a Jacob, dice, no voy a cesar hasta que vea a mi hermano muerto. Ahí Jacob tuvo que huir a casa de Labán. Allí estuvo muchos años, ¿verdad? Ahí fue cuando tuvo que hacer años por Lea y después por Raquel, ¿verdad? Lavando las ovejas. Velándole las ovejas a Labán, allá vemos, ¿verdad? Pero cuando Jacob regresa, ¿verdad? De ese proceso, que yo creo que fue un proceso de preparación, porque Dios siempre nos prepara a todos, ¿verdad? En diferentes formas, ¿verdad? Preparó a Moisés, preparó a David,
¿verdad? Todos pasamos por un proceso de preparación, y ese fue el proceso de preparación de Jacob, ¿verdad? Cuando Jacob regresa, le indican, viene tu hermano con 400 hombres a recibirte. Quiero que este me viene aquí a matar a las mujeres, a matar a mis niños, y luego me va a matar a mí. ¿Verdad? ¿Entiendes? O sea, lo que había era una rivalidad, había un odio. Se había creado un odio entre los dos, ¿verdad? Y obviamente cuando entonces Jacob puso la estrategia dice, pues vamos a separarnos, ¿verdad? Para que no me los mate a todos, ¿verdad? Y finalmente cuando se encuentran, dice que hubo ahí un lloro, se agarraron por el cuello, lloraron, se besaron. Pero se quedó con la... Pero aparentemente, aunque pudo haber sido un perdón genuino, pero ya el odio, el daño estaba hecho ya. El daño ya se había esparramado en toda la descendencia de Esaú. Que pudo haber Esaú perdonado a Jacob, pero probablemente él mismo se encargó de influenciar en su descendencia el odio hacia su hermano y hacia su descendencia. Y eso nos enseña mucho, ¿sabes? Eso nos enseña mucho, ¿verdad? Nos enseña a que tenemos que saber perdonar y no tratar de envenenar a nuestros hijos con nuestras propias sed de venganza, porque probablemente yo pueda perdonar, pero probablemente mis hijos no, porque como los he llenado, los he envenenado, ¿verdad? Y eso pasa mucho, ¿verdad? En muchas familias, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando uno deja crecer una raíz de amargura de ese tipo, oiga, las repercusiones son ¿qué? Son, bueno, imagínense, son a largo plazo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos en nuestra casa, acerca de fulano, acerca del pastor, acerca de la iglesia, porque estamos influenciando a nuestros propios hijos con lo que nosotros en ese momento, ¿verdad? Estamos pensando, ¿verdad? Sin saber la repercusión que está causando. Y eso mismo fue lo que pasó aquí. Eso mismo fue lo que pasó aquí. Probablemente Esaú perdonó a Jacob, pero ya su descendencia estaba envenenada. Y eso siguió desarrollándose al punto de que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿ah? Y tiene que pasar por el territorio de Edom, ¿qué sucede? Dice, de mi maíz ni un grano, por aquí no vas a pasar. Oiga, y eso fue bien triste, ¿verdad? Que su propio hermano no le diera la mano, ¿verdad? Para poderlo ayudar, para que fuese a conquistar la tierra cananea, ¿verdad? Por lo tanto, siempre había una rivalidad al tal punto de que esa envidia llegó a tal extremo que ellos deseaban la destrucción de la descendencia de Jacob. Y eso es precisamente lo que condena este libro. Lo que condena este libro, ¿verdad? Vamos a leer entonces, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ir al versículo 2. ¿Quién lo sigue leyendo por ahí? He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Están escribiendo, fíjate que esto no era cierto. Esto no era cierto. Edom era una nación ¿qué? Poderosa. Era una nación grande. ¿Ah? Era una nación respetada. Era una nación, entre las que están ahí, una de las más estables. Mas sin embargo, ¿qué está haciendo Dios aquí? Lo está viendo ¿qué? Pequeñito y abatido. O sea, tú te crees grande, pero yo te veo chiquitito. Porque así que vas a quedar después de la tunda que vas a coger. Sí, ¿entiendes? Ajá. Mi hermano que me levantó la mano aquí. En hebreo indica que el juicio de Dios se ha cumplido. Exacto. Dios lo ve como que está cumplido ya su juicio sobre esa nación. ¿Ok? Así que Dios lo ve, ¿verdad?
Y tenemos que tener en perspectiva que Edom comienza siendo el enemigo de Israel. El enemigo de Israel, ¿verdad? Edom se convierte en el prototipo del enemigo de Israel. Luego pasan los años y se convierte ¿qué? En toda nación que está en contra de Israel. ¿Ah? Y finalmente Edom es prototipo de ¿qué? De maldad, de lo malo. ¿Ah? Y Edom y Israel se convierte en ¿qué? Edom viene a ser que representa ¿qué? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Y Edom se convierte en toda esa resistencia, en todo lo que quiere destruir al pueblo de Dios. O sea, Edom viene a representar todo aquello que quiere destruir al pueblo de Dios. Todo ese odio que quieren, ¿verdad? Se quiere derramar en contra de la iglesia de Dios. En este caso la iglesia de Dios. La soberbia que tenían era demasiado alta. Eso es lo que vamos a discutir ahora. Ajá, tú ibas a decir algo. Sobre lo que le digo al hermano ahora. La burbuja de la soberbia de Edom está a punto de... Eso es lo que vamos a leer ahora. Eso es lo que vamos a leer. Ahora vamos a leer cada una de las cosas que Edom hacía que se sintiera una nación poderosa, una nación gigante, exceso de confianza, porque eso es lo que nos pasa a nosotros cuando realmente nosotros basamos nuestra grandeza en nosotros mismos. ¿Ah? Y Edom tenía algo muy peculiar. Vamos a ver qué era, vamos a leer el versículo del 3 en adelante. Vamos a ver. Joel, si tú quieres, síguelo leyendo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Cuál era el primer problema de Edom? Soberbia. La soberbia. Se vanagloriaba de su posición. Oiga, si hay un pecado peligroso y descriptivo en la Biblia constantemente, es la soberbia. Satanás. Porque la soberbia, o sea, la soberbia siempre está ahí. Siempre está dispuesto siempre está dispuesta a sobresalir. Y está aquí. Está ahí. A nosotros la tenemos que tener controlada, ¿verdad? Controlada, ¿verdad? El mismo David en el Salmo 19 decía, líbrame de ¿qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La soberbia siempre está tocando las puertas, tratando de que tú le des ¿qué? Que tú le des participación para que porque, oiga, a quien no le gusta hacer. Es interesante, ¿viste? Porque precisamente lo que hace la soberbia es que te engaña. Te engaña. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Te engaña. Ya caíste. Sí, porque te crees grande. Ya no necesito de Dios. Yo puedo depender de mis propias fuerzas. Tengo capacidades. Y ese fue el problema de este pueblo. El que hizo el Titanic dijo algo así parecido. ¿Quién? El Titanic. Sí, exacto, decía que ese barco era un barco que no había forma de... El conductor dijo, ni Dios puede hundirlo, dijo el conductor. Antes de ellos despegar. No lo hundió Dios, le hundió un iceberg. Que era de Dios. Pero fíjate, ¿por qué viene entonces la soberbia? ¿Qué fue lo que hizo que la soberbia naciera o se produjera en este pueblo? Ajá, mi hermano. Ellos se sentían demasiado desprotegidos por la localización que tenían. Tenían una ubicación estratégica. La ciudad de Petra, si ustedes la han visto en internet, es increíble cómo ellos vivían dentro de esas peñas. Y esa ciudad hecha ahí de pura roca. Y además para entrar a Petra es imposible entrar prácticamente. Solamente unos pequeños caminos estrechos entre acantilados altísimos, que el enemigo que tratara de invadir esa nación eran presas fáciles. Ojos de aguja. Y ahí fue que se confiaron ellos. Tenían confianza en que en su estrategia, tenían un lugar estratégico. Oiga, y cuando yo comienzo a confiar en que mi casa está en una urbanización cerrada, En el dinero que tengan. tiene acceso controlado. Tengo una
último modelo en mi casa, de la que están vendiendo por ahí. El número tan negro en la coma. El número, tú sabes, o sea, comienzo a abonar a mi falsa seguridad. El carro que ando, que eso está asegurado hasta el último, olvídese que tengo el programita ese que si se me queda en donde quiera yo llamo y aparece el gruero a los 5 minutos y me lleva a casa y si me lo roba aparece el otro día. O sea, comienzo a crear una falsa seguridad y me olvido de que tengo que depender del Dios que me da la vida. Me olvido de lo más importante. Oiga, y ahí es que está el problema. Entonces eso hace que la soberbia nazca en mi corazón, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Superior a Dios. O sea, ya no confío en Dios, ya no creo en que yo soy todopoderoso, me olvido de aquello. Es correcto, ¿verdad? Y en vez de ellos darle gracias a Dios por el lugar donde Dios la había ubicado, pues al contrario, pues se soberbecieron por eso, ¿verdad? A veces las bendiciones de Dios, las tomamos y las usamos para ensoberbecernos. Fíjense qué cosa, eso es increíble, yo no entiendo. Las mismas bendiciones que Dios te da, en vez de tú darle gracias a Dios por ellas, pues las tomas y te olvidas de que fue Dios que te la dio. Y terminas adorando la bendición y no al Dios de la bendición. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por lo tanto, el primer problema de Edom era la soberbia del corazón de ellos. Segundo, vamos al 5. ¿Cuál era el segundo problema? O el segundo, lo segundo que creaba la falsa seguridad de este pueblo. Primero la soberbia. Luego, el 5, ¿qué dice? El 5 y el 6. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no burlarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Ok, el segundo problema que tenía Edom, o lo segundo que creaba esa falsa seguridad, era ¿qué? La riqueza. El CD que tienes ahí guardado en el banco. Chacho, que ahora no está produciendo nada, pero está ahí. Todas esas cositas, donde yo vivo, que tengo acá reservado, todas esas cosas abonan a una falsa seguridad. A una falsa seguridad. Y el oráculo del juicio indica que aún los ladrones aún los ladrones más malos siempre dejan algo. Siempre dejan algo. Pero en el caso de Edom no van a dejar nada. El ladrón que se va y se roba un racimo de plátano en la finca, no se va a robar todos los racimos de plátano en la finca. ¿No le quedan en el carro? ¿Ah? Los que le quepan en el baúl del carro. Le van a echar lo mismo. Pero en el caso de Edom, todos los racimos se van. No van a dejar ni uno. Eso va a ser aquí en el Capitolio. Ni uno. En el Capitolio se dejaron el contenedor completo de las losas de piso. Yo le estaba contando eso a unos americanos que están en el trolley. Le estaba diciendo, ¿tú sabes qué pasó aquí? Las losas, pues pasamos por frente al Capitolio y yo le conté eso. Dice, no, you are kidding, ¿no? Se robaron las losas. ¿Cómo? Frente a la caseta de los guardias. Aquí se lo fueron los guardias. Papeles. Vamos a lo tercero. Soberbia. La soberbia nace de una falsa seguridad. ¿Dónde yo estoy ubicado? En mi posición. Segundo, por las riquezas que tengo. Tercero, el 7. ¿Qué dice el 7? Si alguien lo quiere leer, sí. Bueno, vamos a ver. Tony. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. Ok, ¿a qué se refiere ese versículo? ¿Cuál es otra cosa que te causa falsa confianza? Una falsa seguridad. Las relaciones, ¿a qué? Las relaciones internacionales.
los amigotes que tiene. No, yo tengo muchas influencias. Además yo lo estoy alimentando, me van a defender. Exacto. Yo les doy ahora y ellos me van a dar después. Engañar. O sea, depender de alguien, de otro hombre. ¿Ah? Las relaciones que yo hago, porque a veces creemos que, mira, no, muchachos, a mí no me pueden fallar en el momento de la crisis. Oiga, tenemos que tener mucho cuidado. Tenía muchos aliados. ¿Ah? El 4, el 8, perdón. El 8, ¿quién tiene el 8? Mi hermano aquí. No haré que perezcan en el día, ¿En aquel día? ¿En aquel día? dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Ok. Bien sabio. La sabiduría, la supuesta sabiduría. Tenían fama de sabios, pero no una sabiduría terrenal. Y cuando yo empiezo a desarrollar una sabiduría que no depende de Dios, que es la celestial, que es la verdadera sabiduría, y empiezo a desarrollar sabiduría terrenal en todo lo que aquí hay, oiga, me estoy metiendo en un verdadero problema. Me estoy metiendo en un verdadero problema. Le fallan los sabios. Dice, el que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Es tan sencillo eso, ¿verdad? Es tan sencillo que a veces ni lo creemos. A veces ni lo creemos. O sea, mire, pídele a Dios sabiduría y Dios le va a dar sabiduría. Es que es tan sencillo eso, es una fórmula tan sencilla. No es como la de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una fórmula que nadie sabe. Es una fórmula sencilla. Nadie le da la factura porque Es una fórmula sencilla. Si tienes falta de... Digo, lo primero que tienes que entender, que reconocer que tienes falta de sabiduría. O sea, yo creo que eso es básico. O sea, yo creo que todos nosotros somos faltos de sabiduría. ¿Verdad? Tengo que pedirle a Dios, dame sabiduría para tomar decisiones sabias en este día. ¿Entiendes? Habla más sencilla, ¿sabes? Hablas más sencillas. Las que creemos que no, aquí yo no debe tomar, aquí yo puedo bregar. ¿Sabes? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso se llama dependencia, desarrollar dependencia de Dios. Vamos a ver el 9. 9, ajá. Y sus valientes O temán. serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el trago, por el estrago. Por el estrago. O sea, en otras palabras, le damos una sillita ahí a mi hermano que está por ahí. Ahí se sienta ahí al lado. No me le dé mucha conversación, que se pasan hablando. Domingo le dan cuerda y se van. Mira, ¿sabes? Esto se puede hablar, tenían fama de que eran guapetones, que ese barrio no entraba nadie que no fueran ellos, o pudo haber sido en el ejército que tenían, en el ejército, en sus armas, en sus caballos, que más tarde lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando yo empiezo a confiar en el ejército, a mí me encanta mucho el pasaje de Ezequiel, porque Ezequiel tenía un ejército formidable, ¿sabes? No era, perdóname, Ezequiel no, Ezequías. Y Dios le dice, contra el ejército de Sennacherib no vas a llevar el ejército, lo que vas a llevar son los sacerdotes y los levitas que van a tocar trompeta y vas a sacar el tabernáculo y vas a adorar a Dios. Ese va a ser el ejército. Adorar. Y ese a cantar. Sí, eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Y vas a salir de la ciudad. Y vas a salir de los muros. De esos muros que están protegiendo a Jerusalén. Pues de esos muros yo quiero que tú salgas. Pero vas a salir a cantar y a adorar. Y vas a ir al desierto. Lo estaba sacando de la ciudad protegida, amurallada, para que fuera al desierto para enfrentarse al enemigo, pero cantando. Oiga, y ahí fue que Dios los destruyó a todos. Es con mi espíritu. Bueno,
Eso es así. Pero vamos a ver. Vamos al 10 entonces. Vamos a ver cuál es el verdadero problema, ¿verdad? ¿Cuál es vamos del 10 en adelante. Una parte ahí. Ajá. Que dice de Saúl y Temán. Ajá. Que eran sinónimos. Uno de los consejeros de Job era temanita. Parece que era un bochinchero. Está la gente de Temán, están crucificados, de hecho. Ay, Dios mío. Le pusiste el sello ya, todos los de Temán. No, todos los de Temán eran malos, ¿verdad? Todos los de Temán eran malos. Eso lo dice la Biblia. Vamos al 10, del 10 en adelante, vamos a ver. El 10 en adelante. Leo. Sí. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Fíjate, ¿cuál fue la gota que colmó la copa? Deseándole el mal. Fíjate, no era la soberbia tanto, no era la falsa seguridad, no era la falsa confianza que habían desarrollado en sus tesoros, en sus ejércitos, en su sabiduría, en su localización estratégica. Esto fue lo que realmente colmó la Estaban en copa. contra del pueblo de Dios. Estaban siendo Y a la larga- Contra tu hermano, lo dice ahí bien claro, contra tu hermano. cómplices. Era Cómplices. cómplice para hacerle daño al hermano. Eso sí que es triste, Y ¿verdad? eso, si tú lo traspolas a nuestra relación, hacerle daño a un hermano de los nuestros, Eso es trágico. una cosa, ¿verdad? Cuando maquinas en tus pensamientos hacerle daño a Dávila, pues olvídate. No, eso es increíble, señor. Yo no puedo escribirla, yo no puedo. Por más bandido que sea tu hermano. No está hablando de Dávila. Este hermano. Por más bandido que sea tu hermano. Imagínate. Por más bandido que yo sea tu hermano. Vamos a ver cuál de los dos bandidos, cuál es el más bandido de los dos. Vamos a ver cuál es el más bandido. Ahorita le llamamos votación. Le llamamos a votar cuál es el más bandido de los dos. Ok, eso fue la gota que colmó la copa, ¿verdad? Vamos a seguir, porque ahora hay 8 no debiste. 8. Y vamos a ver que él va a describir ahora en detalle, ¿verdad? Precisamente esa maldad, ¿verdad? Y tenemos que ver aquí en Edom todo aquello. En Edom tenemos que ver todo aquello, ¿verdad? Todo aquello que quiere destruir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos nosotros, ¿sabes? ¿Ok? Y Edom representa el malo, lo que nos quiere destruir. ¿Ok? Vamos a ver. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Oye. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento. Oye. Quebranto. Ni mirado. A mí me sorprende esto. Ni mirado. Mirando. No debiste haber ni mirado en el día de su quebrantamiento. Ni eso. Imagínate si ¿sabes? Ese es el pensar de Dios, ¿verdad? Este es el pensar de Dios, ¿verdad? No debiste ni haber ni mirado en el día de su infortunio. Ni averiguar qué fue lo que le pasó. Somos como 30 chocolates y 50. Pues no, yo te dije a ti. Nosotros le dimos a ustedes 30 pesos la semana pasada y lo traían pan y queso y todas las cosas y chocolate. Dando las clases. Tienen que traer como. Tenemos que traer. Eso fue la semana pasada. Tienen que traer como si. Tienen que traer como 6 libras de pan con mantequilla aquí y chocolate. Ay, Dios mío. Aleluya. Santo Jehová. No, y lo que ya no sabe que hoy es Iván, que le encanta el pan con mantequilla. ¿Sabes? Que recogieran ofrenda para el chocolate. Sí, pero eso es después, vamos aquí. Allá ustedes breguen con eso. No tengo más chocolate. Bueno, el primer no debiste. Y yo quiero que ustedes lean esto bien porque este es el corazón de Dios. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? O sea, que si a alguien le pasó algo, mira, ni averigües. Eso es lo que está diciendo aquí.
no pongas tu mirada en averiguar qué fue lo que le pasó. O sea, ora por él. Pero ni averigües. Eso es lo que está diciendo aquí. No mires. No mirando. Porque esa mirada aquí se puede entender por lo que viene al frente. Es como que miraste y te burlaste. Como Exacto. que no tendiste tu mano. Exacto. Te quedaste ahí. Lo disfrutaste. Disfrutaste. Disfrutaste de su infortunio. No hizo nada, no hizo nada. Sí, exacto. No hizo nada por defender a... Pasando juicio, eso te pasó por esto y por esto. Y se alegraba del mal de su hermano. Bueno, eso viene más adelante. Sigue, Mundo. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aparentemente también se lucraron, o sea, sí. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Oiga, qué triste. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Oiga. Sí. Sí. O sea, fíjate hasta dónde llegó el colmo de este pueblo. Era tanto el odio que había abrigado en el corazón de esta gente. Fíjate, simplemente porque por la falta de perdón. Los que quedaron vivos los en esa versión como que uno no lo puede absorber. Sí, pero lee la versión nuestra, para que lo lea. Aquí dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Así de sensible es Dios cuando realmente alguien padece de un mal. O sea, que el pueblo de Dios tiene que tener esto, ¿verdad? Aprender esto. Tenemos que aprender mucho de esto, ¿verdad? Tenemos que aprender mucho de esto. Ok, vamos entonces al 15. Porque en el 15 hay una ley. Vamos a ver. ¿Qué lo tiene por ahí? ¿Por qué pasa? ¿Tú no tienes Biblia? Víctor, antes de pasar, en el 14, en el 14 le dice, no debiste haber parado en la encrucijada para matar a los que de ellos escapaban. O sea, los que escapaban le picaban la cabeza, lo esperaban y le... Sí, pero o sea, hay que entender qué era lo que estaba pasando aquí. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? La invasión de Babilonia. O sea, Babilonia estaba destruyendo a Jerusalén. Exactamente. Y de los pocos que podían escapar. Y es importante porque esa invasión de que uno dice Babilonia invadió a Israel, pero eso no fue de un día para otro, porque esa es una batalla que viene de 20 años. O sea, que Babilonia viene acechando, atacando, y entonces pues se está dando esta acumulación de que Dios está mirando lo que los edomitas están haciendo con el pueblo de Israel. Oye, pero qué interesante está esto, mira. Israel se merecía el juicio de Dios. Y el instrumento de Dios para ese juicio, ¿quién era? Babilonia. No era Edom. Era Babilonia. Pero eso no le daba derecho a Edom a unirse. Aún estando en juicio esa nación, ninguna otra nación tenía que tener la libertad, aprovecharse de la libertad de que estaba en piso. El varón tiene una palabra. El pecado más grande de Edom fue el no haber defendido. Se quedó pasivo, no hizo nada, no defendió. Se lo disfrutaron. Se lo disfrutaron. Se gozaba de lo que estaba quedó pasivo. O sea, es como ver a alguien atropellando a alguien y tú quedándote. Lo odiaba. Ese fue el pecado. Se lo odiaba. El que se escondía allá en la ciudad lo mataba. Pero no se quedó pasivo. Bueno, exacto. Activo en contra de su hermano. Víctor, los que querían escapar, los mataban. Los que no podían matar, los entregaban. O sea, es el colmo de la maldad. O sea, cuando realmente yo dejo, fíjate, cuando yo dejo abrigar odio en mi corazón, ¿hasta dónde puede llegar el odio? En contra de cualquier cosa, ¿sabes?
O sea, nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado con las raíces de amargura, falta de perdón. Víctor, si me das 30 segundos, Sí. cuento una experiencia. Sí. Yo soy corredor de bienes raíces. Y viene este joven, ya 30 y pico, viene y separa una casa, me da un depósito y separa una casa. Eso fue viernes. El lunes él llega a mi oficina, muchacho cualificado y todo, y me dice, Joel, voy a cancelar. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, lo que pasa es que cuando yo te separé la casa, el fin de semana voy con mis viejos a ver, y la persona que vive al lado de esa casa son los enemigos de mi familia toda la vida. Por lo tanto, yo digo, pero el vendedor va a requerir su depósito y olvídate que se pierda, yo voy a cancelar. Y yo digo, oye, vamos olvidando ahora de la transacción. ¿Tú no crees que es tiempo de que tú cortes ese cordón ombilical ya y lo cortes? Porque, ok, mañana tú no me compras aquí, te compras allí. Pero si mañana esa familia decide vender y se compran al lado tuyo, tú vas a vender porque ellos se mudaron al lado tuyo. Entonces, eso es lo que no, o sea, lo que se ha creado, y yo digo, wow, me dice Joel, voy a cancelar. Eso es, esto viene de generaciones y yo no. O sea, y se respetan las generaciones, la tradición, no, esto es así, eso es. Y pierden los chavos. Era la familia. ¿Sabes? Pero para que tú veas, o sea, hasta dónde puede llegar esto, ¿entiendes? ¿Sabes? Y o sea, lo que quería traer es que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado y autoexaminarnos si hay alguna raíz de amargura en el corazón, o sea, hacia lo que sea, hacia algún miembro de la familia, algún vecino que te hizo algo malo, o lo que sea. O sea, tú no puedes abrigar eso en el corazón porque tú vas a envenenar a tu familia, vas a envenenar a tus hijos, o sea, porque eso tú no lo vas a, eso tú lo vas a expresar. Ajá, o sea, cuando no perdonamos es como nosotros tomando el veneno y esperar que la otra persona se muera. Tú sabes, se hace daño uno, no a la otra persona. No, pero puede llegar a producirse la acción, como en este caso, o sea, era veneno para ellos porque siempre Edom vivió, se prejuiciaba en contra de Israel, o sea, y Edom envidiaba, o sea, ¿tú te crees que esta gente se quedó tranquilo cuando David llegó a la cúspide? ¿Sabes cómo esta gente se comían? ¿Sabes? Esta gente se comían por dentro cuando vio que Israel alcanzó la cúspide del reino. ¿Sabes? ¿Entiendes? O sea, eso para ellos era fatídico. ¿Sabes? Vivieron todo, entonces ellos cuando vieron el momento dice, ahora es el momento de acabar con ellos. ¿Sabes qué? Proverbio dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. ¿Sabes? Y el ojo habla cuando tú ves necesitado y no lo ayudas, pues, entonces tú eres malo. Mira, cuando Jesús vino, ¿verdad? Dice, tienes que amar a tu enemigo. Eso es difícil. Porque dice, si amas a los que te hacen bien, elevó el nivel del mandamiento. Ahora tienes que amar a tu enemigo. Aleluya. Aunque le deba a uno. Aunque te debe y no te pague. Aunque yo no te pago. Debe de pagar el abogado. Y eso es fácil decirlo, pero cuando nos pasa a nosotros, ¿sabes? No es fácil. Venga mi hermano aquí. Me pregunto yo, no sé ustedes recuerdan aquel caso del reverendo Candelario. Sí. Candelario. Que muchos cristianos, porque no creemos como él, se alegraron de lo que le pasaba. Y esa no era la... No. Nosotros tenemos que tener dolor, sentir dolor no importa lo que suceda. Esa persona, mire, y esto yo lo aprendí porque yo me metía mucho en la política. Cuando cayó con el caso, no sé yo me puse a orar por ese hombre. Cuando cayó con el caso Aníbal Acevedo, me puse a orar por él y la familia. Yo aprendí a sanar mi corazón de todo eso, ya no me interesa para nada. Pero de corazón oré por ambos, por uno y por otro. Y aprendí a sanar mi corazón y eso a mí se me despegó la política para siempre. Y yo siempre lo que pienso es cuando miro a los hermanos, porque todos somos feos.
bendito porque ven a David. Y además no me gusta aquel porque es carnito, y no me gusta aquel porque es negrito. Pero miren, tenemos que pensar que vamos a estar para la eternidad juntos. Que yo soy ciego, pero no me doy cuenta de eso. Ese ejemplo Para la nos azotó. eternidad. Estoy hablando, Víctor. Estoy hablando, Víctor. Tranquilo. Hay que amar. Se sirven ya medio vasito porque tenemos que comprar otro termo. Porque ya están llegando muchos caballeros. Qué Sigan bueno. viniendo y inviten a otro. Cosas tiene A que, eso, a que le den el otro. Ya mismo no lo dan. Pues pensar eso, vamos a estar para la eternidad juntos. ¿Cómo yo no voy a amar a cada uno de mis hermanos? Es para la eternidad que estoy practicando esto. Hay que pensarlo. La enseñanza es que tenemos que orar por Fortuno. Sí, Hay pues, que otro gobernante que está ahí arriba. Hay que orar por Fortuno. a ver, Ahora, miren, ¿quién ha orado por Chávez? Yo he orado por ese hombre. O sea, y cada vez que hago eso me voy sanando de la política. O sea, yo creo que o sea, el creyente tiene que ser. Porque cuando yo Pues, escuché a Pat tiene que- Robertson que dice a ese hombre que mandarlo a liquidar, No, yo dije, ay, yo tengo que estar. Bueno, Jesucristo fue A lo que podemos llegar, o sea, es a lo que podemos llegar. O sea, si leemos esto, o sea, tenemos que, o sea, la idea de estos estudios, los profetas menores, es conocer el corazón de Dios. O sea, cómo Dios piensa. Porque oiga, en estos libros vemos unos mensajes de juicio recalcitrantes. O sea, vemos unos mensajes de juicio, pero que son devastadores. ¿Sabes? Una cosa que tú lo lees y se preocupa. Pero vemos por otro lado un Dios que dice, pero si te arrepientes, yo te levanto y te restauro. ¿Tú sabes? ¿Entiendes? Y eso, yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros, ¿verdad? Absorber en nuestras vidas, amigo. Nosotros, bueno, tenemos que seguir el modelaje de nuestro maestro. Hay que amar al enemigo. Aunque ya se pintó el escenario, ya la escenografía está allí. Si tú entras a un teatro y tú ves una escenografía del desierto, tú no vas a ver un esquimal allí. Tú vas a ver allí un camello. O sea, ya nosotros conocemos la literatura apocalíptica, ya nosotros sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, tenemos que seguir dando traspié con este teje-meneje del Estado palestino y los votos. Entonces Israel no quiere, entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tampoco quiere, entonces es un teje-meneje. Esta mañana yo vi las noticias que el Papa Benedicto XVI fue a visitar al convento agustino donde estudió Martín Lutero y fue a decir allí que admiraba y celebraba el pensamiento luterano. Y eso aparentemente es una apertura para que haya una reconciliación, pero con las muelas de atrás. No hay. Yo digo con las muelas de atrás porque ¿qué vamos a hacer con el pasaje que habla de la gran ramera? ¿Qué vamos a hacer con el pasaje que habla de los 7 montes que circundan aquella gran ciudad? Eso está escrito. Entonces, ¿qué van a hacer ellos con la transubstanciación y el culto de la mariolatría? O sea, mientras ellos sigan con eso, a mí que no me le canten loas a Lutero. Porque me parece que es como entrar por la cocina. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Nos tenemos que dejar engañar o los amamos en su intento para ver si de alguna manera se ablanda el corazón de ellos. Yo creo que cuando Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos, con el más amor que tuvo fue con Judas Iscariote para ver si se les cambiaba el corazón, pero ya estaba lanzada la suerte sobre ese discípulo. Pero la función de nosotros es amar. Tengo a Iván que iba a decir algo. Una de las cosas que más me llama la atención de este cuadro es de dónde nace ese gran odio. De simplemente una madre y un padre tener una preferencia por un hijo. Eso me dice a mí. Y yo soy responsable de todos mis actos y que tendrán consecuencias todos. Y que el que perdone tendrá la facultad de hacerlo y el que no perdone tendrá que soportar. O sea que la lección a mí me manda
te da la ola, y si van, todo lo que tú hagas tiene una repercusión, cuídate de hacerlo bien, porque si lo haces mal, pagará mal tú, tu hijo, todo el mundo por ahí. Pero imagínate, estamos hablando de cuántas generaciones después de que sucedió eso, o sea, hasta dónde puede llegar la falta de perdón o la falta o una decisión mal tomada. Yo lo que veo es que hay que esa falta de perdón de Saúl para Saúl, porque yo he oído a los árabes hablar, yo he oído y dicen, oye, es que Abraham, el padre de nosotros primero que Isaac, el primero que yo, ¿entiendes? Entonces, ¿sabes? La gente va a tener una razón y un cálculo para ellos tener lo que yo le llamo un rencor, que para él es una justicia, ¿entiendes? Pero yo tengo que cuidarme de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos en el cuerpo por el cuerpo. Entonces yo tengo que tener cuidado de cómo yo hablo. Yo soy maestro, yo le digo a un muchacho, oye, tú sabes que yo lo veo por allí a veces haciendo cositas que no son buenas. ¿Sabes? El muchacho besándose y cosas. Yo ven acá, lo llamo, no puedo regañar a un muchacho ya. Ven acá, tú estás en un CD ahí, estás grabando. De aquí a 10 años tú estás trabajando en una oficina por ahí y tú dónde van a estar aquí y qué tú crees que van a estar haciendo. Pues lo mismo que tú. Tú estás grabando a tus nenes en células, en tus genes, lo que tú estás haciendo, y a ti no te va a gustar, pero lo estás grabando y tus nietos y todo. Entonces es una conciencia que esto nos llama, de que todo lo que nosotros hagamos tiene una repercusión que ni Dios, fíjese, esto es increíble, que ni Dios puede entrar ahí, ese es el problema, que ni Dios puede entrar en la decisión que yo decida y que o viviré como un Esaú, o como un Jacob, o como un hijo, un Esaúito, o como un Isaac. Sabe que todas las decisiones que nosotros tengamos van a ayudar a que la gente pase más trabajo o que la vida sea mejor. Y eso asusta, No. parece que no, Pero tenemos una grande que yo digo, es una grande responsabilidad, es una grande responsabilidad. Hermano, Ajá. yo no sé, pero nosotros tendemos a culpar a Rebeca, que era la mamá de Saúl, Sí, ¿no? sí, sí. De los dos. De los dos. Pero antes de que nacieran los muchachos, ya Dios había predispuesto quién iba a ser quién. No. Le había dicho, Dios le había dicho, el menor servirá al mayor, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Y entonces ya habían riña en el vientre. ¿Ah? Y entonces Dios dice en la palabra dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, que hay una elección allí, hay una predestinación, en otras palabras. ¿Entiendes? Y por más que tú quieras pintarle te rayas a la cebra, al camaleón, no va a ser camaleón, no va a ser cebra, ¿entiendes? Pero mire, permítame decir esto. Dios dijo de Esaú a Jacob amé y Esaú aborrecí en Malaquía, porque se habían decidido portarse mal, porque Dios es justo en todos sus caminos. Y si Esaú quiere ser más justo que Isaac, Dios no va a hacer diferencia, porque él no hace excepción de personas. Pero Pablo es que dice eso. Sí, pero Pablo lo dice citando a Malaquía, después que Esaú había hecho un pueblo y se había portado mal. Es una conclusión a su comportamiento. Cuando eran bebitos, no lo dijo, no, es que eso hay que verlo con responsabilidad. Porque entonces digamos que Dios decidió. Yo he orado toda la vida con gente que me dice, oye, este capítulo del versículo dice, oye, Jacob, ¿cómo es que Dios dice esto? Que a la voz ese. No, lo que pasa es que Jacob decidió siendo. El problema no es eso. El problema, alguien le dijo a un maestro, maestro, ¿tú un problema con este versículo? Le dice, mira, el versículo, ¿tú tienes un problema con por qué Dios amó a Jacob? El problema tengo yo porque Dios amó a Jacob, si Jacob es malísimo también. ¿Entiendes? ¿Sabes? Porque no era de obra buena y lo decidió amar. Pero es que lo decidió. Decidió amarlo, pero es que aquel decidió ser bien malo. ¿Usted me entiende? Es el mismo versículo cuando habla de los matrimonios que dice, y en el principio no fue así. No, y ahora, pero yo también veo otra cosa. Nosotros decimos, bueno, todas las naciones, sí. Pero Jesucristo fue tajante también, porque Jesucristo en su oración intercesora no está pidiendo por el mundo. Por lo que está pidiendo por lo que me diste y por lo que han de creer por la palabra de ellos. O sea, Jesucristo es tremendo. O sea, yo no te ruego por ellos,
yo no te ruego por el mundo, yo te ruego es por esto que tú me diste, por esta exclusividad, por que son malos también, tan malos como los que están allá afuera, por esto son los que yo estoy orando. Entonces Pablo es tremendo, porque Pablo dice, bueno, ¿y quién eres tú para que alterques contra Dios? O sea, no tiene potestad Dios de hacer. Después resolvemos el problema de la predestinación. Dejamos una casa para resolver a Calvino y al otro. Sí. No, eso no es Calvino, eso es Biblia. También lo que nos enseña es que por ser el primogénito necesariamente no está la bendición sobre ellos. Eso pasó con Caín, era el primogénito, y sin embargo el hermano fue el que hizo, ¿sabes? Lo enseña, ¿sabes? Que los últimos serán los primeros. Con David, ¿sabes? Hay uno de primogénito. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la bendición y no es automática. Es estándar también, está dando cambios también. Dígame, hermano, aquí. Antes de finalizar, quiero decirle que la palabra que dice aborrecí, lo que quiere decir es le tuvo menos cariño. No el aborrecí que nosotros tenemos. Claro, menos cariño. En el original es le tuve menos cariño. Sí. Vamos a seguir. Vamos al 15, el 15 en adelante. Un gran texto, el 15 es un gran texto. Vamos al 15 en adelante. ¿Quién lo tiene por ahí? Leo. Vamos a ver mi hermano aquí que lo está leyendo ahí. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si hubieran sido. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que nos enseña ese versículo? Nada de lo que hay repercusiones en lo que tú hagas. Hay una ley de retribución, la ley de la siembra y de la cosecha. O sea, sobre todo sobre una acción hay una reacción. ¿Sabes? O sea, por eso es que, como dice Iván, nosotros tenemos que ser responsables en nuestras decisiones, en lo que hacemos, sabiendo que lo que estamos haciendo, tiene repercusiones. Cómo nos comportamos en un grupo, cómo que, ¿sabes? Y más las personas que, obviamente, como él, que son maestros, que tienen que estar frente, ¿verdad? A unos muchachos, tú sabes, que están en una edad, ¿verdad? Donde ellos tienen que tomar decisiones serias en la vida, ¿verdad? Pues mira, tenemos que reconocer esa posición que Dios nos brinda, ¿verdad? Porque la podemos utilizar para ayudar a esos muchachos a tomar decisiones, ¿entiendes? Y es algo bien importante. Nosotros los cristianos somos un reflejo de Dios. Según nos comportemos nosotros, es lo que van a decir del Dios que nosotros estamos representando. O sea, nuestras acciones son las que se van a mirar. Por eso es que nuestras acciones deben ser las correctas. Entonces, no debemos hacer nada incorrecto, porque cada vez que decimos somos cristianos y estamos haciendo algo incorrecto, estamos diciendo que Dios lo está haciendo. Y el día que te hagas algo incorrecto, entonces ¿cómo vas a hacer? ¿Perdóname? El día que hagas algo incorrecto. Le voy a Jesucristo y digo, perdona. Entonces todos hacemos cosas incorrectas. Es que somos incorrectos. Porque nadie puede justificarse por lo que hace, por lo que es. Delante de Dios. Delante de los hombres tú tienes, claro, tienes una ética, tienes una moral, tienes un contexto a la cual pertenece, que es el contexto cristiano, y debes comportarte como tal. Pero el día que por X razón te portes mal y seas señalado, seas criticado, ¿a quién vas a apelar tú? Cuando seas criticado, ¿en qué forma? Criticado por el error, en la falta que has cometido. Pues soy humano. Eres humano, entonces. Soy humano y me pido perdón a Cristo. A Dios, ¿verdad? ¿Y qué pueblo va a tener de ti misericordia? ¿El inconverso o el de Dios? Lo que tenemos que hacer es que nuestras acciones deben ser las más justas y más correctas posibles. Deben de ser, pero el día que no sean. Somos humanos, seguimos siendo humanos. Somos justificados por la fe en Cristo. Somos perdonados en el Señor. O sea, por más
mayor es el testimonio de Cristo que el de nosotros todos juntos aquí. No, si yo ¿Entiendes? estoy diciendo Porque que nosotros vamos a ser salvos y vamos a ser librados del juicio que vendrá sobre nosotros. No es por lo bueno que yo me he comportado, ni es por la buena obra que yo he hecho. Yo voy a ser justificado y voy a ser presentado delante de Dios. Es por Cristo. O sea que pero hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad, sí, hay una responsabilidad. Yo con esto no quiero decir que tú vas a vivir como te da la gana, ¿entiendes? Pero ¿quién está aquí de no cometer un error, de no cometer una falta? Todos cometemos. Todos. Hoy mismo hemos cometido falta, bien sea de pensamiento, de palabra o de obra. Cosas que cuidaban antes. El evangelio es más bravo que la misma ley. Porque el evangelio va no a lo que tú haces, porque nosotros hacemos muchas obras buenas para el corazón, porque es hermoso que te vean, te tengan en la mano así, pero el día que no te tengan en la mano porque te has comportado así o asado, y sea, eso es lo que estamos entendiendo en la clase, porque el pueblo, ¿de qué se está valiendo Edom? Del mal comportamiento de Israel, igual como pasó allá en el desierto, que Balaán tuvo que ser contratado por Balpeor, ¿verdad? ¿Para qué? Para maldecir al pueblo. Y entonces, ¿qué le dijo Dios a Balaam? Tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. ¿Cómo tú vas a maldecir? Es como que pretendan de allá afuera venirnos a acusar a nosotros y a condenar a nosotros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Aun cuando mi comportamiento no llene su requerimiento, delante de Dios no es así. Delante de Dios no es así. Yo voy a hacer lo bueno y yo voy a comportarme bien, pero el día que lo haga mal, yo seguiré siendo intachable, seguiré siendo santo, perfecto, bello y hermoso delante de Dios. Eso nadie lo pero hay una responsabilidad que yo tengo. Yo sé lo que Dios va a hacer conmigo, porque yo me voy a pedir perdón y Dios me va a perdonar. Pero si yo me comporto mal con Víctor, que Víctor no conoce a Dios, Víctor no me va a perdonar. Pero esa alma se pierde. Pero Víctor sigue que tengo algo que decir aquí. Hay una cosa en nuestra fe cristiana protestante, que yo sé que ha sido, yo nací, que ha sido siempre un dilema, ¿verdad? Estos temas son bien buenos. Pero una de las cosas es, yo estaba con un estudiante, decía, que le rompió la guitarra a otro, y fue donde le dijo, mira, perdóname, le rompí la guitarra. Y, pero mister, yo le pedí perdón, y tú te disculpaste con él. Pero la guitarra vale 200. Tú tienes que, tú le pides una disculpa a él. Tú tienes que devolverle el instrumento. Tienes que hacerle una restitución a la persona del instrumento para que entonces se completen los 3 ciclos del perdón, que es disculpa, arrepentimiento y restitución. Pero nosotros entendemos que el perdón se da cuando yo confieso mi pecado. Y se acabó el evento. En cuanto a Cristo, pues, dice, deja el presente allí, ve, arréglate con tu hermano y paga la ofrenda después y preséntate después. Pero uno tiene que ponerse, yo no puedo deberle a él, yo tengo que pagarle a él. Yo tengo que cumplir la fe con mi hermano y con mi prójimo para, dice, perdona otra vez, así también somos nosotros. ¿Y cómo yo perdono? Pues si yo no perdono restituyendo, a mí no se me va a restituir nunca. Eso fue cuando yo choqué, me paradaron el bumper y decía, pero tú no eres cristiano. Y digo, sí, yo soy cristiano. Y lo que pasa es que el Señor nos perdona, pero el bumper vale acabado 250 pesos, hay que pagarlo. Es la realidad. Y hay una confusión entre nosotros, que cogemos con ahí, entonces ahí entra el espíritu de la vagancia y la listería. O sea, yo creo que, no, yo lo digo porque en parte conocemos, en parte que hay mucha listería en la iglesia también, de gente que quieren usar la palabra de Dios para esconder la falta de cálculo, responsabilidad de lo que son las cosas. Y yo creo que es chévere hablar de la fe, que no se ve, pero expresarla con obras que se ven. ¿Me entiendes? Y entonces Jesucristo ve como un buen siervo y fiel en todo, ¿me entiendes? Pero ha habido una confusión de que Jesucristo perdona mis pecados
yo no tengo que arreglar nada con mi vecino a que yo le fastidie la vida. Eso no puede ser. Es una blasfemia contra el evangelio. Sí, hay que arreglar con el prójimo. Sí, la fe trae consigo obras, sí, pero no son las obras las que sí No, me no, van a pero hay una responsabilidad a mí, que tenemos que aun ver. cuando mi Tengo responsabilidad uno. de luz y de sal tiene que estar allí, tiene que estar allí. Pero si fuera por eso, entonces la iglesia no existiría jamás. Mira, Tengo a mundo. Que nosotros No existiría, como iglesia no existiría. Este capítulo que nosotros acabamos de casi terminar, ¿verdad? Precisamente habla sobre eso mismo. Tenemos que tener control sobre nuestros actos. Porque imagínate, nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana, porque estamos hasta justificados. Es que nadie hace lo que le da la gana. El cristiano no puede hacer lo que le da la gana, porque primero tiene el Espíritu Santo que le disciplina, le corrige y le va perfeccionando hasta el día de la venida del Señor. Pero mientras que tú estás en la carne, tú vas a ser propenso de cometer errores, por más responsable que sea, por más moral que sea, por más cristiano que sea, vas a estar propenso a cometer errores, cometer faltas, ¿entiendes? Y entonces cuando tú cometas esa falta y estos errores delante de los hijos, lo que pasa es que nosotros hemos pintado un evangelio que nosotros que ya somos cristianos no pecamos, no cometemos errores, no cometemos faltas, y nuestros hijos, ¿qué nos van a decir? Pero mi papá, que nos conocen a nosotros, son en nuestros hogares. Ahí es donde nos conocen a nosotros. Y entonces, ¿con qué vas a justificarte delante de tus hijos cuando ven cometer errores? El 16 habla de lo que va a pasar. Restauración. No, todavía no. No, va a ser la canción. Sí, entonces eso es lo que pasa, que nosotros como cristianos le hemos dado al mundo que somos perfectos, que no quebramos un plato. Y cuando quebramos el plato, Dios mío, se escandaliza todo el mundo. Y eso es cristiano. Sí. Y eso que es cristiano, es lo que te dice. Y eso que es cristiano. Sí. Vale. ¿Por qué? Porque le hemos pintado un cristiano perfecto, intachable. Bueno, vamos al 16, dale. De la manera, aquí estamos aquí, no se me vayan. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y bullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Como lo termina, ¿verdad? O sea, desde el 17 en adelante vemos que, como dice Paul, ¿verdad? El creyente va a pasar por un proceso de disciplina. Va a pasar por un proceso de disciplina, ¿verdad? Y de juicio, ¿verdad? Pero hay de aquel que se alegre por el juicio que Dios está haciendo por ese hombre, ¿verdad? ¿Entiendes? Porque eso es un proceso entre Dios y el hombre. Uno tiene que orar por el otro. Entre Dios y el hombre, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad? Dice que todo aquello que Israel perdiese durante esa disciplina, ¿qué va a hacer? Lo va a recuperar. Todo aquello que tú pierdas, que el enemigo te quite, ¿verdad? Todo eso Dios te lo va a ¿qué? Lo vas a recuperar. Vas a pasar por, o sea, en otras palabras, mira, al final de los tiempos,
el bien va a vencer sobre el mal. Eso es lo que está, eso es lo que trata ese la libro. síntesis. Esa es la síntesis del libro. O sea, nosotros vamos a pasar por un proceso que no va a ser fácil. O sea, la vida del creyente no es fácil. La vida de la iglesia no es fácil. Vamos a tener tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Que quiere destruirnos. Pero la palabra dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro. Va a haber gente que se va a alegrar cuando tú pases por problemas. Aún creyentes, hermanos tuyos en la fe. Va a pasar eso. Va a pasar eso. Pero tú en tu madurez tienes que entender que estás pasando por un proceso de disciplina y que al final de los tiempos que el bien va a prevalecer sobre el mal. Aún el mal que pueda existir en ti, ¿sabes? Aquel mal que quiera que te quiere impulsar a hacer cosas que realmente están en contra de la voluntad de Dios. Exacto. Todas esas cosas que están aquí adentro, que quieren que tú seas, tú sabes, como que quieran que tomes venganza, que no perdones. Todas esas cosas, o sea, hay una garantía de que va a haber sanidad, va a haber bendición para ti. Eso para mí este libro es el mensaje de este libro. ¿Ok? Me llama la atención allí que fíjate que tan así cuando cierra el libro que Jacob va a juzgar a quién, a Esaú, y las tiendas de Jacob eran tan malas y tan perversas y tan corrompidas como el mismo como Esaú, ¿entiendes? Pero la gracia de Dios le cubría a Jacob, a las tiendas de Jacob, de manera, es como dice el Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Ni aún Dios mismo ya puede hacerlo, porque si Él está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Entiendes? ¿Quién contra nosotros? No con esto yo estoy diciendo, bueno, vamos a pecar, vamos a derraparme, no, porque entonces el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿qué está haciendo? ¿Ah? ¿Qué está haciendo en nosotros? Está perfeccionándonos hasta el día de la venida del Señor. Pero lo que me llama ahí la atención es que Jacob va a juzgar a quién, a Esaú, y nosotros vamos a juzgar al mundo. Nosotros, la iglesia, dice, si nosotros aquí como iglesia no sabemos juzgar las cosas humanamente, ¿verdad? Entre nosotros, las diferencias que hay entre nosotros. Mira, nosotros estamos llamados a juzgar al mundo, nosotros, vete a ti mismo y dice, vale, ¿cómo va a ser posible que yo voy a tener que juzgar a la nación? Nosotros, y te cierra con eso. De Jacob, pero ¿en qué? En la promesa que Dios le había dado a Abraham. No es que la tienda de Jacob se la sabe toda, ¿no? Vamos a jugar al mundo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, la iglesia. ¿Algún otro comentario? Bueno, nos queda el libro de Miqueas, pero no vamos a cogerlo completo. Sí quisiera leer el capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 para cerrar con ese capítulo, porque yo creo que es importante, ¿verdad? Tocar este libro, que después usted lo lee en su casa, ¿verdad? Pero básicamente la profecía de Miqueas es enviada al reino de Judá, precisamente porque Judá, sabiendo que su hermana había caído años antes ante el cautiverio de Asiria, no aprendió de esa experiencia. Al contrario, dice que la rebelión de Samaria fue la causa del pecado de Judá. La rebelión de Samaria. Y obviamente pues la profecía de Miqueas es en contra precisamente de Samaria, obviamente, y también de Judá, ¿verdad? Y vamos a ver, o sea, vemos que cuando una nación comienza a pecar, lo primero que sufre son las clases marginadas. Y hemos hablado mucho de la injusticia social en estos últimos días aquí en esta clase, ¿verdad? ¿Cuánta injusticia social hay, ¿verdad? ¿Cuántas personas se están quedando sin trabajo, ¿verdad? Mientras hay corporaciones que siguen haciendo dinero, ¿verdad? Simplemente porque quieren
llegar a unas metas económicas, ¿verdad? Y no importa qué costo, ¿verdad? El fin justifica. El fin justifica los medios. Esa es la filosofía, ¿verdad? No importa cuántas personas se queden sin trabajo, hay que llegar a unas metas. La cuota hay que tenerla. La cuota hay que tenerla, hay que cumplirla, ¿verdad? Y eso pues obviamente pues triste, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Miquea, ¿verdad? Porque lo que pasaba en esos tiempos es precisamente lo que nos está pasando a nosotros ahora, ¿sabes? Eso no es un problema nuevo, lo estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿verdad? Vamos al capítulo 6, ¿quién lo tiene por ahí? Leo. Sí. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué consejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová. O sea, en otras palabras, Dios está sentando a su pueblo para decirle, ¿qué yo te he hecho para que tú te comportes así? Y le está trayendo un recuento de las cosas que ha hecho por ese pueblo, para que ese pueblo responda. Que le diga, dime qué yo he hecho para que tú hayas tomado esa actitud. Dime, argumentame. ¿Ah? Entonces el pueblo responde con religión, responde con ritos, ¿ah? Unos ritos automáticos que no tienen sentido. Juegan a la religión. Por eso es que está el versículo 6. ¿Qué lo tiene, mundo? Léelo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Se está hablando aquí de qué forma yo voy a adorar a Dios. De qué forma yo honro a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada que tú hagas? Que Él lo recibe como adoración. Misericordia. Y entonces viene la contestación, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo realmente pido de ti? 3 cositas sencillas. ¿Ah? Que tú vengas a la iglesia 3 veces a la semana. Que des tus diezmos. Que no falles en los diezmos. ¿Ah? Que no falles en leer la Biblia todos los días. Que no falles en esto, que en lo otro. Que no falles en alguna... Y eso es bueno. Y eso es bueno. Buenísimo. No estamos que está malo. Pero cuando yo sustituyo eso por lo otro, que es lo más importante, ahí es que viene el fallo. Entonces me justifico porque como lo estoy haciendo, me siento tranquilo, justificado. Y ese es el problema de Israel. Fariseísmo. Lo estaba haciendo y dice ya, pero no es eso lo que Dios quiere. Dice, ¿qué es lo que yo pido de ti? Vamos a leer el 8. Mundo, léelo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová a ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Ok, yo creo que ese versículo es más que suficiente, ¿verdad? Eso es lo que dice todo. Dice, lo único que yo te pido es que hagas justicia, ames misericordia y te humilles ante tu Dios. Que yo los invierto, ¿verdad? Porque eso es un proceso, ¿verdad? De qué es lo que primero que sucede. ¿Qué es lo primero que sucede? Humillarte ante tu Dios. Una vez te humillas ante tu Dios, tú aprendes a amar. Porque vas a conocer el amor de Dios en tu vida. Y cuando tú conoces el amor de Dios en tu vida y lo experimentas primero contigo, entonces tú vas a amar al que está a tu lado. Y cuando tú empiezas a amar al que está a tu lado, inmediatamente ¿qué haces? Eres justo, haces justicia. Esas obras salen, son frutos de justicia por amor a su nombre, como dice la palabra, ¿entiendes? Por lo tanto, yo creo que, ¿verdad? Hay mucho más, ¿verdad? Pero no quiero tampoco
tomarle mucho más tiempo, pero la semana que viene vamos a estar tocando el libro de Nahum y el libro de Habacuc. Nahum y Habacuc, ¿ok?